eritroblastos de la médula ósea que tienen receptores para el hierro, a la transferrina, ¿sí? Entonces van a formar un complejo hierro-transferblasto, se va a invaginar, se va a formar una vacuola, se invagina, el hierro, la transferrina, el receptor se internalizan, ahí adentro de la mitocondria, se tienen que separar. Se tienen que separar. El hierro, por un lado, se separa, entra a la mitocondria para que se una con el grupo M y forme el grupo M de la hemoglobina. O el hierro se puede depositar fuera de la mitocondria, en el mismo cloroplasto, o puede salir de allí y depositarse en otros lados, ¿verdad? Se puede depositar en el hígado, en el pulmón, en el corazón, en el páncreas, etcétera, 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 ¿sí? El hierro que no necesitamos se elimina. Les dije que las dosis de hierro son tan ínfimas que nada más necesitamos 1 miligramo en condiciones basales o dependiendo de la condición del individuo, es como se requiere una mayor cantidad. Hablábamos de la menstruación. Una mujer que menstrua requiere de 2 miligramos de hierro, ¿sí? Un adolescente que está creciendo necesita 2 a 3 miligramos de hierro. Una mujer embarazada necesita entre 3 y 4 miligramos de hierro. En fin, el estado fisiológico va a condicionar la ingesta de tantas moléculas de hierro, ¿sí? Si nada más necesitamos vamos a suponer que ingerimos 25 miligramos de hierro, ¿sí? Y es una mujer que está menstruando. Entonces lo que hace su organismo es tomar 2 miligramos de hierro. Y los 23 restantes los elimina, no los necesita, porque además tiene buenas reservas, tiene depósitos. Fíjense, en caso de que no absorbiera nada, vamos a suponer que no comiera nada esa persona en el día, tiene sus reservas. Entonces tomaría 2 miligramos de las reservas que tiene, ¿sí? Y le serviría para seguir su metabolismo. Así es la célula de interesante. Entonces, van marcando las pautas, las necesidades, ¿sí? Entonces hablábamos de distribución, hablábamos de absorción, hablábamos de transporte, hablábamos de utilización, hablábamos de almacenamiento, ¿sí? El almacenamiento del hierro que no lo necesitamos almacenarlo en poca cantidad, porque no necesitamos, o para el metabolismo celular, ¿sí? Para que intervengan en la cadena respiratoria, no necesitamos mucho hierro, necesitamos realmente pequeñas cantidades. Pero vean ustedes qué sucede cuando el hierro se agota, cuando sus reservas se agotan. Pues el paciente en un lapso de no consumir hierro o de estar perdiendo hierro a través del sangrado crónico, ¿sí? Entonces tus reservas se agotan. Más o menos las reservas de hierro se pueden agotar en un lapso de 6 meses. Por eso las anemias generalmente carenciales, ya sea por hierro, por vitamina B12, por ácido fólico, son crónicas, ¿sí? Porque se lleva tiempo para que se presenten. En cambio, en una hemorragia aguda no hay deficiencia de hierro, ni vitamina B12, ni ácido fólico. Por eso las hemorragias agudas tienen una morfología diferente. Generalmente son anemias normocíticas, normocrómicas, ¿sí? Dicho de otra manera, son anemias o hay anemia porque está perdiendo sangre, pero sus glóbulos rojos, que también se están perdiendo, o los que se quedan, son normales en color y en tamaño. Por eso son normocíticos, normocrómicos, porque la hemorragia se presentó de un día para otro. Y entonces el paciente tiene muchas reservas. Por eso, y pálido. O el extremo, en una anemia macrocítica normocrómica. Ahí el problema no es el hierro, el problema no es la protoporfirina, el problema no son las cadenas globínicas. Ahí el problema está
en dos nutrientes, que es el ácido fólico y la vitamina B12, que se requieren para que se duplique la célula del proeritroblasto, para que ese proeritroblasto se convierta en eritroblasto basófilo, ese basófilo en policromatófilo, el policromatén ortocromático, y hasta ahí se va a terminar la división, ¿sí? Entonces, si no tenemos esos nutrientes, la célula no se divide y se queda grande. Entonces decimos que hay un asincronismo núcleo-citoplasma, porque el defecto está en el núcleo, no en el citoplasma. En el citoplasma se sigue sintetizando proteína. La proteína principal del eritrocito se llama hemoglobina, ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿sí? Y entonces la hemoglobina se sigue sintetizando en el citoplasma porque ahí están los ribosomas, ahí es donde se lleva a cabo la síntesis proteica. Entonces aquí el problema no es el, la deficiencia de hierro, el problema son las sustancias que se necesitan para que el DNA de esa célula se duplique. ¿Se va a duplicar? Sí, nada más que va a estar muy lenta su duplicación. Muy lenta, ¿sí? A eso se le llama asincronismo nucleocitoplasma y la consecuencia es generada porque no tiene la vitamina B12 y el ácido fólico que son útiles para duplicar el DNA de las células. Bueno, entonces nos quedamos aquí en el almacenamiento la vez pasada, ¿sí? Y dice que el hierro que no se utiliza para la síntesis de hemoglobina, ¿sí?, es incorporado a la ferritina y por lo tanto a la hemosiderina, ¿sí? Dice, porque de esa forma es como se va a almacenar, en forma de ferritina y en forma de hemosiderina. En forma de ferritina, en hígado, en vaso, en médula, no, en hígado, en vaso, en pulmón, en corazón, puede ser en los músculos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en forma de hemosiderina es la forma en como el hierro se almacena en la médula ósea. Les decía que tanto la ferritina como la hemosiderina son primas hermanas, tienen prácticamente la misma estructura. La hemosiderina son agregados citoplásmicos de fierro en los precursores eritroides que se llaman proeritroblastos o también llamados sideroblastos, que quiere decir que poseen núcleo. Un proeritroblasto tiene núcleo, ¿verdad? Un proeritroblasto tiene receptores para el hierro, para la transferrina, ¿sí? Un proeritroblasto tiene receptores para la eritropoyetina. ¿Y por qué tiene esos receptores? Porque son útiles para llevar a cabo, ¿sí?, la síntesis de hemoglobina, porque a ese nivel es donde se inicia la síntesis de la hemoglobina más importante del eritrocito, que se llama hemoglobina. El hierro permanece en dichos precursores eritroides durante todo su ciclo de maduración. Ahí va a estar el hierro, ¿verdad? Ahí va a haber el grupo M, ¿sí? Cuando los sideroblastos pierden su núcleo son denominados siderocitos. Este es un proerito-blasto, pues, para que me entiendan, ¿sí? Aquí está su núcleo y vean ustedes en el citoplasma, hay hierro. Esos puntitos azules que ven ustedes ahí es hierro. Todo esto que ven a ustedes azules con la tinción de Pearls, ¿sí?, es hierro. Está acumulado el hierro allí. Igual acá, miren, ¿sí? Son proeritroblastos, tienen núcleo todavía estas células. Estas células son inmaduras, ya iniciaron la síntesis de hemoglobina, entonces ahí hay unos puntitos azules, ese es el hierro que necesitan para llevar a cabo la síntesis de hemoglobina. Más bien es el hierro que necesitan para que se una el hierro a las protoporfirinas y formen el grupo M, ¿sí? Y ya el grupo M va a salir al citoplasma y se va a unir con las cadenas globínicas que se están formando allí precisamente porque ahí son proteínas que se están sintetizando y van a dar hemoglobina. Bueno,
Otra condición que hay que estudiar son los requerimientos de hierro. ¿Cuánto hierro necesitamos diariamente? ¿Sí? Y esto va a estar en función a lo que consumimos todos los días, ¿sí? Y que es directamente proporcional la absorción del hierro a lo que consumimos. Por ejemplo, aquí tenemos necesidades de hierro absorbido miligramos por áreas, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros ingerimos de 5 a 10 miligramos de hierro, en un hombre y una mujer requieren de esos 5 a 10 miligramos de 0.5 a 1 miligramo. En el caso de mujeres que están menstruando, ¿verdad? Ellos tienen una necesidad diaria, consumen diariamente pues entre 7 y 20 miligramos de hierro. De esos 7 a 20 miligramos de hierro van a 0.7 hasta 2 miligramos. Si tomamos como máximo el 20, quiere decir que se absorben 2 y se pierden 18. A eso se refiere. Porque el hierro nada más hace uso de lo que necesita. Lo que no necesita, lo desecha. Cuando el hierro no tiene depósitos, ahí sí, si son 50, si son 100, si son 400 miligramos, se tienen que almacenar. Pero en este caso no, en este caso vamos a suponer que los depósitos están normales. Entonces, el hierro se va necesitando de acuerdo a lo que se va perdiendo. Si se pierde uno, pues uno recupera. Si se pierden dos, serían dos. Si se pierden tres, serían tres. ¿Sí? A eso se refiere la lógica. En mujeres embarazadas, por ejemplo, ellas consumen, digamos, tienen una necesidad diaria en los alimentos de hierro entre 20 y 48 miligramos, de los cuales, ¿sí? Van a absorber entre 2 y 4.2 miligramos. Vamos a suponer que la mujer absorbió 48 y necesita 4.8, entonces va a eliminar 43.2. ¿Por qué? Porque necesitan nada más 4.8 miligramos. Y así, por ejemplo, los adolescentes necesitan diariamente en los alimentos, válgase la expresión, de 10 a 20 miligramos. De esos 10 a 20 miligramos, nada más va a absorber de 1 a 2 miligramos, porque son sus requerimientos diarios lo que necesita ese individuo en esa etapa. ¿Sí? Igual en los niños, ¿no? Un niño tiene una necesidad de entre 4 y 10 miligramos de hierro, pero necesita solamente 1 miligramo para la eritropoyesis, para su metabolismo. No necesita los 10, necesita uno. Si tú quieres decir que los 9 restantes van a ser eliminados. ¿Cómo se elimina el hierro? A través de las heces, a través de la orina, a través de la sudoración, a través de la descamación de la piel, a través de la caída del cabello, a través de la caída de las uñas, ¿sí? Por eso cuando hay una anemia ferropénica verdadera, son los tejidos que se afectan y son los que vamos a ir a buscar nosotros, a ver cómo están sus manos, cómo están sus uñas, cómo está su cabello, cómo está su piel. A ver, ¿tiene problemas, tiene dolor y ardor para el tragar? Sí. Entonces el esófago está enfermito. Tiene usted un problema ahí inflamatorio en su esófago porque el esófago necesita hierro para revitalizar ese tejido. Todas las mucosas necesitan de hierro. Cuando las mucosas se inflaman, el hierro no se puede absorber de manera correcta, sea por un proceso inflamatorio sistémico, sea por un proceso parasitario, ¿verdad? Hay parásitos que pueden engancharse en la mucosa del estómago, del intestino y provocarle un proceso que se llama Giardia lamblia, ¿sí? Que es una parasitosis. Muy bien. También quise ponerles esta tablita eh, sobre los valores del hierro de diversos autores, para que no nos casemos con uno nada más, ¿sí? Pero en lo general puedo decir que hay coincidencia entre todos.
digamos, inciden todos, ¿sí? Hay algunos autores que sugieren que el ingreso dietético diario de hierro debe ser entre 12 y 15 miligramos. La absorción diaria de hierro en condiciones basales, en condiciones normales, va de 0,6 a 1,5. Está dentro del rango, pues. El total de hierro del cuerpo es 3,5 gramos. Así lo habíamos definido nosotros, ¿verdad? Que el total de hierro en todo nuestro cuerpo y cómo se distribuye era de 3 a 5 gramos. El hierro de la hemoglobina, decíamos en la gráfica que vimos pasada, era de 1800 a 2. Digamos en promedio, ¿no? Cae dentro del rango. 1800 a 2000 miligramos. La cantidad de hierro de la hemoglobina digamos, la estructura que más hierro tiene, por así decirlo. El hierro almacenado, que el hierro se almacena en forma de ferritina, va de 1,0 a 1,5 gramos, ¿sí? El hierro parenquimatoso que está tejidos, por ejemplo, en el hígado, en el vaso, en la médula ósea, en los pulmones, etcétera, está en cantidad de 0,1 a 0,3 gramos. Las pérdidas diarias en las mujeres va de 1 a 2,5. Si es una mujer que menstrua, hasta 3 miligramos puede perder al día. Perdón, hasta 2 miligramos puede perder al día la mujer menstruante, ¿sí? Pero si es una mujer embarazada, puede necesitar incluso hasta 4 miligramos de hierro. La pérdida diaria en varones va de 0,5 a 1,5, digamos 1 en promedio, y está dentro del rango. La pérdida diaria en mujeres grávidas es de 1, ¿sí? Entonces, es lo que se pierde, se ingresa o se pierde, ¿sí? Bueno, otra condición que debemos de saber acerca del hierro es su balance, ¿sí? Y el balance va a estar en relación entre lo que se ingiere y lo que se pierde, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros en la comida ingerimos de 10 a 30 miligramos de hierro en la dieta, vamos a absorber de esos 30 de 1 a 3 miligramos nada más, ¿sí? Para nuestras reservas. No necesitamos los 30 miligramos. O bien el hierro lo podemos perder, perdemos 1 miligramo, ¿sí? Perdemos 1 miligramo por heces, piel, cabello, ¿sí? 1 miligramo por día en término medio, por mes y pérdidas menstruales, dice, ¿sí? Bueno. Otra condición que debe uno estudiar en el hierro es el equilibrio, dice. La homeostasis, o sea, la relación que hay entre el medio interno y externo, el equilibrio, eso se llama homeostasis, ¿sí? Se encuentra delicadamente regulada, dice. En estado de salud se absorbe de 1 a 2 miligramos diariamente. En el hombre se pierde 1 miligramo de fierro por día por descamación de la piel y las membranas mucosas del esófago, del riñón, del estómago, etcétera, etcétera, sí. Incluso estaba yo leyendo por ahí un artículo que decía que las membranas, cuando les hace falta hierro, empiezan a tener microsangrados, ¿sí? Porque se inflaman. Las mujeres pierden en promedio 1 miligramo adicional durante la menstruación, o sea, 1 miligramo basal más 1 miligramo por la menstruación. Por lo tanto, la mujer tiene la obligación de ingerir 2 miligramos de hierro para recuperar esos 2 que perdió por el ciclo menstrual. Las mujeres embarazadas requieren 2 miligramos de hierro adicional, uno para su metabolismo basal, otro para su hijito y el tercero es para mantener la placenta o la matriz por día para cubrir, dice, demandas del feto y la placenta. Normalmente se absorbe del 5 al 10% de la dieta. Normalmente se absorbe fierro
El 5 el 10% de la dieta. Bueno, ahora bien, ¿cómo evaluamos entonces el estado del hierro? ¿Qué criterios debemos de seguir para evaluar el estado del hierro? ¿Sí? Bueno, dice, la evaluación del estado del metabolismo del hierro es útil para determinar una diferencia entre el aporte que es evaluado por el nivel plasmático del hierro, o sea, el hierro sérico, la saturación de la transferrina, hierro, y los depósitos de fierro que se o sea, con colorantes para el hierro o en forma indirecta mediante la determinación de los niveles plasmáticos de ferritina. ¿Sí? Acuérdense que si vamos a estudiar en la médula ósea, vamos a estudiar la hemosiderina. A esa hemosiderina la vamos a teñir con los colorantes de Pearls, así se llaman. O bien, dice, queremos saber los depósitos en otros niveles, en otros espacios, pues aquí tenemos a la ferritina, ¿verdad? Que es un marcador bioquímico de los depósitos de hierro a otro nivel. Y sus valores de ferritina van de 50 a 300 microgramos por litro. En el caso de la hemosiderina de la médula ósea, acuérdense que no la podemos medir cuantitativamente, sino la medimos cualitativamente de forma apreciativa, de 1 a 3 cruces. Bueno. Por otro lado, dice, los valores de ferritina sérica disminuyen en estado de anemia. La ferritina se disminuye porque los depósitos disminuyen, se agotan. Y acuérdense que la ferritina es el hierro de depósito, ¿sí? Entonces, en el caso de una anemia microcítica hipocrómica ferropénica verdadera, pues es obvio que la ferritina, su almacén va a estar, esos almacenes van a estar agotados, van a estar desgastados. Entonces el paciente sí va a expresar su síndrome anémico. Va a estar pálido, va a tener taquicardia, insuficiencia respiratoria, puede llegar a tener insuficiencia cardíaca, puede tener palpitaciones, angor pectoris, tiene cefalea, el paciente quiere estar dormido nada más porque tiene hipoxia tisular, orina poco porque tiene poco volumen plasmático, lo poquito que tienen tratan para que lo poquito de eritrocitos se disuelva en ese líquido y pueda llegar al cerebro, pueda llegar al corazón, etcétera, etcétera. Por eso la anemia, muchachos, es una enfermedad sistémica. Debemos de verla desde esa perspectiva, ¿sí? Como un todo, que va a afectar órganos y tejidos. Y esto es entenderlo tan simple, ¿sí? La sangre está en todos los sitios. Y entonces, si hay poca hemoglobina, los tejidos se van a oxigenar de manera disminuida. Va a estar, ¿sí? Las piernas, por ejemplo, los brazos van a estar decaídos porque no tienen oxígeno. El cerebro está hipóxico y por lo tanto quiere dormir, quiere reposo, quiere descansar. Si caminamos unas 2, 3 cuadras, sentimos la muerte porque empezamos a jalar mucho oxígeno porque no tenemos oxígeno para llevar a cabo ese fenómeno del caminar, por ejemplo, ¿verdad? Porque el caminar requiere energía. ¿Y de dónde vamos a obtener la energía si no tenemos oxígeno? ¿Sí? Entonces caemos en esos estados patológicos. Dice, los valores de la ferritina aumentan, sus valores aumentan en estado de sobrecarga de hierro. ¿Sí? Es decir, aquí está disminuida porque no hay hierro y aquí está aumentada porque existe mucho hierro. ¿Sí? Entonces, el cuerpo está sobrecargado de hierro y la sobrecarga de hierro es, es nociva para nuestro cuerpo. Porque acuérdense que cuando hay una sobrecarga de hierro, ya sea hereditaria o adquirida, el hierro se deposita en demasía. Y cuando el hierro se deposita en demasía en las células del cuerpo, las intoxica, ¿sí? Y al intoxicarla, pues simplemente las células se mueren. Entonces,
A eso se le llama hemocromatosis o hemosiderosis, cuando hay una sobrecarga de hierro, ¿verdad? No necesitamos, por eso reitero, si el paciente, ya le hice mi ecuación matemática y el paciente requiere de hierro, ya descubrí realmente que es deficiencia de hierro, trato la causa y le prescribo hierro y no voy a tener ningún problema. Pero si mi paciente tiene hierro secuestrado y le doy hierro en demasía, le voy a generar una sobrecarga. Y esa sobrecarga es muy tóxica para el cuerpo, para las células del organismo. Entonces, mucho ojo en eso, hay que estar bien, hay que ser muy contundentes y pensar siempre que no todas las anemias microcíticas hipocrómicas son por deficiencia de hierro, ¿sí? Y hay que entender entonces, si de hierro, qué otros elementos están involucrados? Pues la protoporfirina. ¿Y quién más? Las cadenas globínicas. Por eso estudiamos las anemias ferropénicas o sideroblásticas, las anemias de los padecimientos crónicos y las talasemias, ¿sí? Porque me pueden dar una morfología que se parece, pero son condiciones diferentes. El abordaje es diferente, ¿sí? Por ejemplo, una anemia microcítica hipocrómica de la talasemia me puede dar una población de células macrocíticas. Y entonces, ¿yo cómo interpreto esa morfología? Pues si la mayoría es microcitosis, hipocromía, y resulta que ahora hay macrocitosis en las mismas células. O sea, hay dos grupos celulares en el mismo frotis, en el mismo individuo. Pues la razón es muy simple. Es una macrocitosis falsa, porque el aparato lo que está haciendo es tomar a los glóbulos, a los reticulocitos, como si fueran glóbulos rojos, ¿sí? Un reticulocito es más grande, tiene un volumen mayor que un eritrocito, por eso hay macrocitosis. Y entonces no hay que darle, a veces, bueno, se puede dar ácido fólico, vitamina B12 porque hay hemólisis. En las talasemias hay hemólisis. Es una anemia microcítica hipocrómica, pero es una anemia hemolítica. Puede haber ictericia, vaso crecido, hígado crecido, eh, huesos crecidos, pero hay que saber llegar a un diagnóstico. ¿Con base a qué? Al estudio del hierro, al estudio del paciente. Entonces, se puede encontrar sobrecargado de hierro en la hemocromatosis, hemosiderosis, en enfermedades hepáticas activas, ¿sí? Y por eso les he dicho también que hay que cuidar el hígado. El hígado es muy importante porque el hígado produce proteínas que están involucradas con el metabolismo del hierro. El hígado produce transferrina, el hígado produce ferritina. Imagínense, el hígado está enfermo, no produce transferrina. ¿Quién va a transportar el hierro, pues? Hierro existe, hierro hay, están las toneladas de hierro, pero no se pueden transportar a los sitios donde se requiere. Sin embargo, la morfología del eritrocito es microcitosis con hipocromia, ¿sí? O en el caso de la ferritina, la ferritina es la proteína que sirve para que el hierro se almacene. Si el hígado está enfermo y no produce ferritina, pues entonces, ¿qué hierro se va a poder almacenar? Ninguno. ¿Sí me doy a entender, muchachos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, Vean la doctor. lógica de las cosas, ¿no? Vayan captando esos detalles, ¿sí? Que les quede claro entonces que no toda anemia microcítica hipocrómica es por deficiencia de hierro. Pueden haber otras estructuras que están enfermas y darme microcitosis con hipocromía. Una de ellas es la protoporfirina, ¿sí? Y la otra es las cadenas globínicas. La protoporfirina, luego vamos a ver que es un pigmento también, que es quien le va a dar la coloración al eritrocito. Cuando no se puede desdoblar la eritropoyetina, perdón,
La protoporfirina se acumula. Se acumula en todos los órganos y en todos los tejidos, principalmente en dos tejidos. En el corazón, no, en el hígado y en la piel. Y entonces el acúmulo de la enfermedad se llama porfiria, de porfirinas, por una deficiencia de sus enzimas que ayudan a desdoblar la protoporfirina para que se convierta en protoporfirina 9 y de esa forma se acopla el hierro para formar el grupo E. Cuando hay deficiencia de una de esas enzimas, las que catalizan las reacciones, la protoporfirina, repito, se acumula en todos los órganos y tejidos, principalmente en el hígado y en la piel. Pero esas sustancias en demasía son peligrosas, ¿sí? Son peligrosas porque empiezan a destruir los tejidos. Entonces un individuo que tiene porfiria, mi tocallita porfiria, empieza a destruirle la cara, la nariz y quedan como monstruos, ¿sí? Y si no, búscanlo, por favor, la información. ¿Qué defectos puede generar el acúmulo de las porfirinas que se dan por deficiencia de las enzimas que participan en el catabolismo de la protoporfirina? Se llama, ¿sí? Bueno, hay un personaje legendario que es el Conde Drácula, ¿sí? El Conde Drácula vivía allá en Transilvania, allá en un país de Europa Oriental. Vivía en un castillo, era hijo de reyes, el Conde Drácula. Y el Conde Drácula tenía porfiria. Entonces lo mataron, precisamente lo empalaron, o sea, lo atravesaron, porque decía que en la noche, fíjense qué es lo que pasa con la porfiria, con las porfirinas. Lo que sucede es que en la noche con la luz de la luna o con la luz del sol se precipitan. Y entonces al precipitarse, se precipitaban en sus dientes, en su boca, y creían esas personas, en aquel entonces la leyenda de que el conde Drácula era un vampiro. Lo que sucedió fue que tenía esa enfermedad que se llama porfiria, ¿sí? Que no era más que el acúmulo de moléculas de porfirinas que se expresaban en sus tejidos y que al ponerse en contacto con la luz, pues despedían un color rojo. Por eso estamos diciendo que quien le da el color rojo a la sangre es la protoporfirina. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, hay una formita, ¿sí? Para que nos sirve para calcular la cantidad de hierro de Dextran que vamos a utilizar. El hierro de Dextran es el hierro que se puede administrar por vía intramuscular o por vía endovenosa. Viene en ampolletas, ¿sí? La vía endovenosa es la última vía que debemos de dejar del paciente que tiene una anemia ferropénica verdadera, porque es más fisiológica. Y la razón es que el hierro que consumimos en tabletitas es un hierro ferroso. Es un hierro diferente a los alimentos, porque lo que consumimos con los alimentos es hierro férrico, hay que desdoblarlo. Aquí no. Aquí el hierro por vía oral no le afecta el pH del estómago, sino que pasa directo e íntegro hasta absorberse en el intestino en forma ferrosa, porque puede ser que una condición es que es ese hierro, esos alimentos no émicos, que es hierro férrico, hay que desdoblarlo a ferroso para que se pueda absorber. Aquí la tabletita ya no cumple con ese objetivo, porque ya va directo a la absorción, ¿sí? Y el pH del estómago pues no daña a la molécula, al elemento que trata de absorberse, ¿sí? Entonces es el hierro más fisiológico, es el hierro que
mayormente lo tolera el cuerpo, es muy barato. Por eso, la primera indicación de hierro es por vía oral. Solamente en casos en que la mucosa del estómago esté alterada porque está inflamada, por ejemplo, una gastritis, se contraindica. Y ahí se prefiere la vía intramuscular. Una vía intramuscular, que es una vía profunda en Z, esa es la técnica que se utiliza para que la, el glúteo endovenosa es la última vía que se prefiere para administrar hierro. Es una vía que tiene varias características. En primer lugar, es una vía que se utiliza porque vamos a administrar el hierro total. Vamos a hacer el cálculo y si a ese individuo le faltan 2 gramos, le ponemos los 2 gramos por vía endovenosa. Por esa razón, otra característica del hierro dextrán endovenoso es que se tiene que aplicar en un hospital, porque como es mucho hierro que vamos a administrar de un golpe, en bolo se le dice, no es que el hierro esté bolo, sino que en la jeringa se pone todo el hierro que se va a administrar. Se ha visto que el hierro es muy tóxico cuando se administra por vía endovenosa y por lo tanto puede ser anafilácticas, ¿sí? Y si yo administro ese hierro en mi casa o en mi consultorio, el paciente corre el riesgo de que se muera de un shock anafiláctico. Entonces, ojo, cuando se administra hierro por vía endovenosa, se debe de preferir que se administre en un espacio, en un con toda la infraestructura, con todos los insumos para resolver un problema en caso de que se presentara el shock anafiláctico por hierro. Debe de haber cánulas, debe de haber tomas de oxígeno, debe de haber adrenalina, debe de haber avapena, hidrocortisona, todo eso debe de haber. Porque si el paciente se choca, inmediatamente ahí tenemos todos los instrumentos que se requieren para tratar de abatir ese problema. Entonces, miren ustedes, las vías también son muy importantes. La vía oral, la vía intramuscular y la vía endovenosa. En ese orden. Bueno, entonces la formulita dice que se toma en cuenta la hemoglobina para su edad, ¿sí? Vamos a suponer que es una mujer y una mujer tiene de 12 hasta 14 gramos de hemoglobina, ¿verdad? Ese es su valor normal. Pero vamos a suponer que esa mujer tiene 13. Bueno, entonces pondríamos aquí el 13. Dices hemoglobina para su edad, menos la hemoglobina que tiene. Vamos a suponer tiene 7 de hemoglobina, ¿sí? Entonces, hemoglobina, 14 menos 7, ¿cuánto quedarían? 7, ¿sí? Ese 7 lo voy a multiplicar por el volumen sanguíneo, que normalmente el volumen sanguíneo es de 80 mililitros por kilogramo de peso del paciente, ¿sí? Por 80, por 5, que el 5 es una constante que corresponde a 3.4 miligramos de hierro por cada gramo de hemoglobina faltante. A veces se toma en cuenta este parámetro 1.5, en este caso no lo estamos tomando en cuenta. Entonces vamos a suponer que la paciente tiene, aquí está el ejemplo, miren, síganme acá por favor, ¿sí? Aquí está, dice, la paciente tiene 12 gramos porque es la hemoglobina para su edad, ¿sí? Y resulta que tenía una anemia de 7 gramos de hemoglobina. Entonces, al 12 le quito 7, me quedan 5, ¿sí? 5. Y los 80, no, estoy mal. A ver, voy a ubicarme, estoy mal. No, ya me acordé. Es un pacientito de 10 kilogramos. 10 kilogramos, ¿sí? Ya me acordé, es un pediátrico.
Entonces, es un niño de 10 años. La hemoglobina de ese niño es de 12 gramos en condiciones normales, pero estaba con una anemia de 7, ¿sí? 7 gramos. Entonces, a 12 le quito 7, me quedan 5, que aquí está el 5. Este es el 5. Ahora, era un niño que tiene 10 kilogramos de peso y tiene un volumen de 80 mililitros por kilogramo de peso. Entonces el 80 lo multiplico por 10 y me da 800 mililitros. A esos 800 mililitros lo multiplico por 5, que 8 miligramos de hierro por cada gramo de hemoglobina faltante. Y ahora sí, despejando la ecuación, se dice 5 por 800 por 5 me da 20,000. Entre 100, que es una constante, ¿sí? Entonces, si yo divido 20,000 unidades entre 100, me va a dar 200 miligramos, ¿sí? 200 miligramos de hierro dextran que van a ser administrados por vía intramuscular, ¿sí? Por vía intramuscular. Y aquí está, miren, 1 mililitro de hierro dextran es igual a 50 miligramos de hierro elemental. ¿Okay? El paciente, dice, requiere, cada mililitro trae 50 miligramos de hierro. Entonces, si estamos calculando que son 200 miligramos que necesita, pues entonces le vamos a tener que administrar 4 mililitros de hierro dextran. Cada mililitro trae 50. 50 por 4, 200, ¿sí? Pero no se lo vamos a aplicar de un golpe porque no es por vía endovenosa. Los 200 miligramos no se lo aplicamos por vía endovenosa, por vía intramuscular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para completar esos 200 miligramos, le vamos a aplicar 1 mililitro cada tercer día, por vía intramuscular profunda, técnica en Z. ¿Por qué? Porque si se lo aplicamos en una técnica convencional, lo aplicamos directo al hierro, le vamos a pintar el glúteo a ese paciente, ¿sí? Entonces se jala el glúteo, se administra el, ¿cómo se llama? Y luego se suelta el glúteo otra vez para que regrese, por eso se llama técnica en Z. Bueno, ¿sí quedó claro esto del pacientito de 10 kilogramos? Sí, doctor. Ustedes pueden hacer también un ejemplo. Hagan un ejemplo, ¿sí? Hagan un ejemplo. Y van a ver que así van a ir haciendo sus cálculos de cómo administrar hierro. Pero no se olviden, el hierro se debe de administrar cuando estamos ya bien documentados de que esa anemia es por deficiencia de hierro y ya vimos que es una parasitosis, es una giardia lamblia o es un Necator americanos o un ancilostoma duodenale que le está causando la anemia. Trato la parasitosis y luego le administro hierro. Ah, fíjate que está contraindicada la vía oral. Ah, entonces la voy a administrar por vía intramuscular. Ay, ¿qué dice? Ah, es que hay una formulita que aquí la tengo presente. Entonces se hace el cálculo y así es como se administra el hierro. Y por supuesto, preguntar si no es alérgico al hierro, ¿verdad? Ese es, en el interrogatorio se pregunta a ese individuo en los personales patológicos si es alérgico a alguna sustancia, si le han puesto sangre, qué reacciones dio, etcétera, etcétera. Ok. Con esta vamos a terminar. Miren, esto es muy importante que se lo sepan, porque esta es una tablita que uno debe de tener en su consultorio cuando estamos ante la evidencia de una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro. Más bien, en una anemia microcítica hipocrómica, no necesariamente por deficiencia de hierro, ¿sí? Pero esta es una tablita que tiene valores normales. Entonces, checamos acá y vamos viendo, por ejemplo, en una anemia microcítica hipocrómica verdadera, ¿cómo creen ustedes que va a estar el hierro? Disminuido. Disminuido. Sí, sí, es Disminuido, verdadera, ¿verdad? Es disminuido. la primera. Es verdadero, dice pues sí está disminuido, ¿sí? ¿Cómo estará la capacidad total de fijación de la transferrina en una verdadera?
quizá. Dice aumentado. Aumentado, ¿por qué? Porque la transferrina, ¿qué es lo que hace? ¿No transporta hierro? El poquito hierro que está allí presente lo trata de distribuir a los sitios más importantes que sería, en este caso, el corazón. Y le dije que el cerebro elaboraba su propio hierro, ¿sí? Entonces, estos son los valores normales. Capacidad total de fijación de la transferrina de 300 a 360 microgramos por decilitro. Índice de saturación de la transferrina de 20 a 50. Ferritina de 50 a 200 microgramos por decilitro. Hemosiderina, que se hace por aspirado de médula ósea, no es cuantitativo, sino cualitativo, es apreciativo, más nada, 3 cruces, ¿sí? Entonces aquí miren, aquí está esta tablita muy importante, tómale fotografía, por favor, ¿sí? Cuando estamos ante una anemia ferropénica verdadera, el hierro sérico está disminuido, la capacidad total de fijación de la transferrina está elevada, el índice de saturación está bajo, van comparando con los valores normales, la ferritina está baja, ¿sí? Vean, sus valores están bajos, la hemosiderina en cero porque la hemosiderina no es apreciada. En las anemias de los padecimientos crónicos, el hierro sérico también puede estar bajo, pero no está bajo verdaderamente. ¿Saben qué pasa aquí? Que el hierro está secuestrado. Por eso se cree que está bajo, ¿sí? El hierro está almacenado, está secuestrado. Por eso puede estar bajo. La capacidad total de fijación de la transferrina también está baja, porque es un padecimiento crónico inflamatorio, por ejemplo. No se está produciendo transferrina, ¿sí? El índice de saturación también lo vamos a encontrar bajo. La ferritina puede estar baja o incluso normal, y la hemosiderina va de 1 a 3 cruces. Por ejemplo, en las talasemias, que también pueden generar anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Vean, el hierro sérico, ¿cómo está? Normal, porque ahí no es problema de hierro, ahí es problema de cadenas globínicas. Pero hay microcitosis y hay hipocromia porque ese eritrocito está muy pequeñito. ¿Por qué está pequeñito? Porque las cadenas globínicas no se formaron correctamente, o hay muy poquitas o están deficientes. El grupo M está normal, lo que falló aquí son las cadenas globínicas. Y entonces, si juntamos grupo M con cadenas globínicas, formamos la hemoglobina. ¿Sí se entiende la lógica, verdad? Sí, doctor. Capacidad total de fijación de la transferrina es normal. ¿Por qué? Porque aquí no tiene nada que ver el transporte del hierro, ¿sí? El hierro está normal, no hay ningún problema. El índice de saturación está mayor de 20, te dice, está dentro del rango. La ferritina está en 50, está normal, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Bueno, y la diferencia acá en la talasemia es que como es una anemia hereditaria, es una anemia hemolítica, es una anemia en donde la hemoglobina va a estar afectada porque hay una delección en la globina, de las cadenas globinas más que nada, ¿sí? Hay una delección. Entonces, esa célula, el eritrocito talasémico, es un eritrocito que no deforma su membrana, por lo tanto, se va a quedar por allí atrapado y va a ser fagocitado por los macrófagos. Esa hemólisis, ¿qué va a hacer? Que haya reticulocitosis también. Esa hemólisis, ¿qué va a hacer? Que haya macrocitosis, pero falsa. No sé si me explico. Bueno, con esto terminamos, muchachos, porque ya son las 6 de la tarde. Tengo clases con el otro muchacho, con los otros muchachos. Este, seguimos mañana. Vamos a ver otro elemento importante que es cómo se forma la protoporfirina y el grupo M para que ya quede completo la formación de la hemoglobina. Sí, doctor, Sí, gracias. gracias. Está bien, doc. Muchas gracias. Ahora.